Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. El aire en el complejo de perforación abandonado olía a óxido y a irrevocabilidad. Cal apretó la espalda contra el frío metal, sintiendo la vibración de la maquinaria distante en la columna. Cada respiración parecía cubrir sus pulmones con las finas partículas de polvo cristalino que impregnaban la atmósfera tóxica de Gena 7. Sus manos, y las de ingeniero, callosas pero precisas, temblaban mientras agarraba un arma improvisada hecha con restos de transporte. Se miró los dedos temblorosos con asco. Esas manos inútiles y vacilantes, las mismas manos que se habían congelado cuando el especialista Nora quedó atrapada bajo un andamio derrumbado durante el desastre minero de Calisto. «¡Rómpelo!», gritó mientras sonaban las alarmas de metano. «¡Rompe el maldito puntal, Cal!». Pero dudó, calculando la distribución de la carga y los puntos de tensión mientras los preciosos segundos transcurrían. La explosión la había llevado a ella y a otras 16 personas. Sus manos permanecieron ilesas. Una broma cruel que lo perseguía a diario. 3 días desde que la Estasis 9 se estrelló. 3 días siendo perseguido. 3 días respirando la muerte con cada inhalación del aire cristalino. El planeta cantera Gena 7 nunca fue concebido para la habitación humana. Su atmósfera, un remolino tóxico de escorrentía industrial y polvo cristalino microscópico, requería una masa de filtración especializada incluso para una exposición breve. Las partículas de polvo, subproducto de décadas de extracción agresiva de minerales, se infiltraron en todo: pulmones, maquinaria, incluso en los dispositivos electrónicos más sofisticados. La exposición prolongada significaba la cristalización de los alveoli, una muerte lenta dolorosa a medida que los pulmones se endurecían desde dentro. Los intereses corporativos que habían establecido las operaciones mineras habían abandonado el planeta hacía tiempo, dejando atrás solo a los prisioneros más endurecidos para extraer el poco valor que quedaba de su corteza. Y ahora él, el único superviviente de un accidente de transporte penitenciario, ni guardia ni recluso. Solo un ingeniero en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin acceso a una filtración adecuada, Cal calculó que le quedaba quizás una semana antes de que se produjera un daño pulmonar permanente. 2 como máximo antes de que respirar se volviera imposible. Los oídos de Cal captaron el eco lejano de voces guturales y salvajes. Los reclusos salvajes que habían sobrevivido a sus condenas convirtiéndose en algo menos que humano y más que animal. Ya habían captado su olor. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Desde otra dirección, llegó el metódico ruido metálico de botas blindadas contra la clasificación de metales. Guardias corporativos enviados no para rescatar, sino para desinfectar. Sin testigos, no había responsabilidad. Había pasado su primer día escondido entre los restos del accidente. El segundo, rebuscando en todos los suministros que pudo. Este tercer día se había convertido en un desesperado juego del gato y el ratón a través de los laberínticos restos del complejo de perforación. Cal revisó su escáner improvisado, un pequeño milagro que había logrado ensamblar a partir del conjunto de comunicaciones del transporte. La pantalla digital parpadeaba semanalmente, mostrando señales térmicas que convergían hacia su posición desde múltiples direcciones. Sin opciones, descendió a las profundidades del complejo, siguiendo antiguas señales de emergencia hacia la cámara central de procesamiento. Los pasillos se estrechaban a medida que descendía, las paredes se cerraban contra él con una intensidad claustrofóbica. Los sistemas de iluminación habían fallado hacía décadas, dejando solo una franja de emergencia ocasional que proyectaba sombras carmesí que danzaban a cada paso. El tubo de metal que sujetaba le ofrecía poco consuelo ante lo que le aguardaba. Era un ingeniero, no un luchador. Sus manos estaban hechas para crear, reparar, construir. Pero Gena 7 ya había comenzado a reescribirlo, raspando el barniz de la civilización con cada hora de desesperada supervivencia. La cámara central se abrió ante él como una catedral para abandonar la industria. Enormes máquinas silenciosas se erguían como gigantes dormidos, su propósito olvidado hacía tiempo. El techo se elevaba hacia la oscuridad, ocasionalmente interrumpido por agujeros que dejaban entrar la enfermiza luz ámbar del planeta. El viento aullaba a través de estas aberturas, trayendo el acre olor del mundo envenenado que lo cubría. Fue allí, en las sombras más profundas de la cámara, donde él la vio. Al principio, parecía simplemente otra pieza de equipo abandonado, una figura alta y angular contra la pared del fondo. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vio el tenue azul metálico de su piel, el rítmico subir y bajar de su pecho.
Estaba encadenada a la pared por unas esposas de energía crepitantes que zumbaban con una fuerza inestable, proyectando un resplandor azul eléctrico sobre sus afilados rasgos. Cal se acercó con cautela. Era alta, corpulenta, con músculos definidos incluso en reposo. Llevaba la cabeza rapada, salvo por una franja central de pelo blanco que seguía el contorno de su cráneo. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. Cuando los abrió para mirarlo, ardían con el color de una furia fría, siguiendo sus movimientos con precisión depredadora. Sobre su piel azul, Cal notó intrincadas marcas, no tatuajes, sino patrones naturales que parecían latir débilmente a lo largo de lo que parecían ser vías nerviosas. Donde estos patrones se cruzaban, se formaban pequeñas protuberancias en forma de cresta en sus hombros, antebrazos y a lo largo de su columna vertebral. No eran solo decorativos. Parecían funcionales, como placas de armadura naturales u órganos sensoriales. Era una prisionera, como quienes lo perseguían. Pero algo en ella era diferente. Los reclusos salvajes se movían con una energía caótica e impredecible. Esta mujer irradiaba una quietud peligrosa, como un resorte en espiral o un explosivo preparado. «Estás haciendo demasiado ruido», dijo en voz baja y controlada. «Te encontrarán». Antes de que Cal pudiera responder, el fuerte sonido metálico de botas blindadas resonó en el pasillo tras él. La patrulla corporativa lo había encontrado primero. Se giró, levantando su tubo metálico recuperado mientras 4 guardias entraban en la cámara. Sus rifles de pulso alzados, las viseras de los cascos escudriñando la oscuridad. «Objetivo adquirido», anunció el guardia principal con la voz filtrada mecánicamente a través de su casco. «Firma biológica secundaria detectada. Fenotipo confirmado. Guerrero del clan Obsidian». Las luces tácticas de sus rifles atraparon a Cal con su intenso resplandor, cegándolo momentáneamente. Estaba atrapado entre la patrulla y la misteriosa mujer encadenada. «Comiencen el protocolo sanitario», ordenó el guardia principal. Mientras Caí levantaba su patética arma, el guardia se movió con brutal eficiencia. Antes de que Cal pudiera siquiera prepararse, la culata de un rifle de pulso se estrelló contra su estómago. Cal dejó escapar el aire de sus pulmones en un jadeo de dolor, y se desplomó de rodillas, con su pipa improvisada, repiqueteando inútilmente contra el suelo metálico. Estaba indefenso, mirando fijamente el cañón del rifle del guardia. Desde la pared, la mujer encadenada se abalanzó hacia adelante, las esposas de energía chispeando al alcanzar el límite absoluto de sus ataduras. Ahora estaba de pie sobre él, una imponente y furiosa silueta contra las luces de emergencia carmesí, protegiendo su cuerpo con el suyo. Sus ojos lo miraban con una inteligencia desesperada y salvaje en lo profundo. «Te va a ejecutar», siseó ella, con un gruñido bajo y urgente. «Pero puedo salvarnos. Tienes que confiar en mí». El guardia principal rió, un áspero sonido mecánico proveniente del altavoz de su casco, rozando un espécimen defectuoso que protegía a un inútil carroñero. «Mátalos a ambos». El guardia levantó su rifle para el disparo final. «Golpéame», ordenó ella, su voz atravesando el zumbido de las esposas. Señaló el centro de su pecho. «Tu vida depende de lo fuerte que golpees». Cal la miró fijamente, la imposible exigencia chocando contra el fantasma de Nora, gritando en su memoria. Sus manos, las manos vacilantes que habían dejado morir a otros, se apretaron en puños. No otra vez. No esta vez. El puro instinto de supervivencia, alimentado por la agonía de su fracaso pasado, se apoderó de él. Se levantó del suelo, no solo golpeando, sino con todo su cuerpo en el golpe. Le clavó el puño en el esternón con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto fue sólido, brutal. Su cuerpo se arqueó hacia atrás y un grito gutural brotó de su garganta. La culpa y la vergüenza lo inundaron al instante. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Una ola de cristalización negra se extendió desde el punto de impacto, fluyendo por su piel azul como obsidiana líquida, captando la luz. En segundos, su torso y brazos quedaron envueltos en una brillante armadura segmentada que reflejaba las irregulares formaciones rocosas del planeta. No era metal, no era mineral. Estaba vivo, cambiando y ajustándose con cada respiración. Los guardias abrieron fuego. Los disparos blaster que deberían haberlos matado ambos rebotaron inofensivamente en su nuevo carropus, dejando solo destellos momentáneos de luz donde impactaron. Con un rugido de furia que ya no era del todo humano, rompió las esposas de energía como si fueran de cristal. Lo que siguió no fue una pelea. Fue una masacre.
Se movió con una velocidad y una fuerza que desafiaban la física. Una mancha azul y negra que atravesó a la patrulla como si estuviera hecha de papel. Ella usó sus propias armas contra ellos. Sus puños duros como la obsidiana destrozaban cascos y huesos con una eficacia aterradora. Que se apretó contra la pared, observando con horror y asombro cómo ella desmantelaba sistemáticamente a 4 guardias corporativos entrenados en segundos. No solo luchó contra ellos, los ejecutó con fría precisión. Cuando el último guardia cayó, la armadura viviente de su cuerpo comenzó a agrietarse, extendiéndose líneas de fractura por su superficie de obsidiana. Luego se disolvió por completo, convirtiéndose en un fino polvo gris que se asentó en el suelo de la cámara. Se desplomó contra la pared, repentinamente vulnerable de nuevo. Su piel azul desnuda estaba cubierta de profundos y feos moretones que reflejaban la forma y el patrón exactos de la armadura que la había protegido. Hizo una mueca de dolor, respirando con dificultad. Mi especie, jadeó, con la voz áspera por el agotamiento. Albergamos un simbionte defensivo. Convierte el choque cinético en un caparazón biomecánico. Sus ojos se encontraron con los de Kell, y la furia fue reemplazada por un dolor agobiante que parecía llegar hasta los huesos. Pero la transformación nos quema por dentro. Se alimenta de nuestra fuerza vital para existir. Que notó cómo apartaba la mirada al hablar del simbionte, como si le diera vergüenza. Había más en esta historia. La mayoría de los de mi especie pueden activarlo a voluntad. Continuó a regañadientes. Un detonante mental, una asociación simbiótica perfeccionada durante generaciones. Pero la mía, dudó, endureciendo la voz. La mía es defectuosa. Requiere un trauma físico para activar un error biológico. Una debilidad. La forma en que pronunció la palabra, debilidad, se lo dijo todo a Kyle. No era solo una peculiaridad de su biología. Era una profunda vergüenza. En una cultura guerrera, semejante defecto sería más que un inconveniente. Sería una marca de deshonra. Cal la miró fijamente, intentando comprender lo que acababa de presenciar. ¿Quién eres?, consiguió decir finalmente. Me llamo Sila, respondió ella, incorporándose lentamente a pesar del evidente dolor. Y a menos que quieras morir en esta roca, me ayudarás a llegar al puerto espacial abandonado al otro lado de la cantera. El puerto espacial, repitió Cal. Eso está al menos a 50 kilómetros de aquí. Sí, confirmó que ya se estaba moviendo para despojar a los guardias caídos de su equipo a través de territorio controlado tanto por fuerzas corporativas como por presos salvajes. Ninguno de los cuales, como habrás notado, es particularmente hospitalario. Le lanzó un rifle de pulsos, que apenas atrapó. ¿Sabes disparar? Cal miró el arma en sus manos. Se sentía mal allí, tan fuera de lugar como el acto de violencia que acababa de cometer. Su peso le recordó al cortador de plasma que había dudado en usar en Calisto. Soy ingeniero, dijo en voz baja. Arreglo cosas. No lo hago. Ahora sí, interrumpió Sila, con un tono que no dejaba lugar a debate. O mueres aquí. Simple ingeniera matemática. Tenía razón. Por supuesto. La supervivencia en Gena 7 funcionaba con un cálculo brutal. Pero mientras la observaba luchar por ocultar su dolor, mientras se ponía la armadura de guardia, una inquietante revelación lo asaltó. Tu armadura, dijo lentamente, para activarla de nuevo. Tendrás que golpearme, confirmó ella, retándolo con la mirada a objetar. Lo suficientemente fuerte como para activar el simbionte. Considéralo tu contribución a nuestra mutua supervivencia. La idea lo revolvió, pero la alternativa era la muerte o algo peor a manos de los salvajes o de los equipos de limpieza corporativos. Y el polvo cristalino en el aire ya le quemaba los pulmones con cada respiración. El mástil de filtración del guardia les daría tiempo, pero no lo suficiente. El espaciopuerto, dijo, recordando fragmentos de información de su informe de transporte. Tiene procesadores atmosféricos que aún funcionan, ¿verdad? Aire limpio. Sila asintió una vez. El único lugar en este infierno donde se puede respirar sin filtros, al menos en las secciones selladas. Hay un túnel de mantenimiento que sale del complejo, dijo, recordando los planos que había estudiado en el transporte antes del accidente. Debería llevarnos al menos 5 kilómetros hacia el puerto espacial antes de tener que emerger. Por primera vez, la expresión de Sila se suavizó un poco. ¿Ves? Ya estás demostrando tu valía, ingeniera. Kyle la corrigió. Me llamo Cal. Kyle, repitió ella, probando cómo sonaba. Luego,
con una mueca que podría haber sido un intento de sonrisa. Veamos si podemos mantenerte con vida el tiempo suficiente para que importe. Atravesaron el túnel de mantenimiento. Un pasaje claustrofóbico apenas lo suficientemente alto como para estar de pie. El agua goteaba de las tuberías oxidadas, y el ocasional correteo de criaturas invisibles resonaba en la oscuridad. Kyle abrió el camino, usando una linterna táctica recuperada para iluminar el camino. ¿Cómo terminaste encadenado en esa cámara?, preguntó. Después de caminar casi una hora, Sila guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente neutral. Era una cazarrecompensas, dijo, una de las mejores de los territorios del borde exterior. Cometí el error de aceptar un contrato de un ejecutivo corporativo sin darse cuenta de que me estaba tendiendo una trampa para que asumiera la culpa por el asesinato de su competidor. Así que te enviaron aquí. Esto no es una misión en prisión, aclaró. Es una sentencia de muerte. Nadie debe salir vivo de Gehenna 7. Entonces, ¿cómo sabes lo de Puerto Espacial? Lo miró de reojo. Porque fui yo quien lo desactivó hace 6 meses durante una extracción. Me dejé un plan B. Siempre tengo una estrategia de salida. Ingeniero. Antes de que Cal pudiera responder, un aullido lejano resonó por el túnel. Le siguió otro y luego varios más. Los gritos de caza de los presos salvajes. Encontraron a la patrulla, dijo Sila con gravedad. Y ahora sigue nuestro rastro. Aumentaron el paso, pero los aullidos se acercaban. Los salvajes se movían por estos túneles con la facilidad de una larga familiaridad. En cuestión de minutos, Cal pudo oír el golpeteo de pasos sobre la niveladora de metal. No podemos escapar de ellos, dijo Sila, deteniéndose bruscamente. Se giró para mirarlo con expresión resuelta. Te destrozarán. Hazlo, ordenó. Que él dudó, con el puño cerrado, pero reacio a golpear. El recuerdo de su dolor tras la última transformación estaba demasiado fresco. Pero bajo esa vacilación había algo más oscuro. La misma indecisión paralizante que había costado vidas en Calisto. Su mente de ingeniero calculaba opciones mientras se le escapaba el momento de actuar. Esta vez no, maldijo en silencio. Ahora, gruñó ella, empujándolo con fuerza contra la pared del túnel. Con una disculpa silenciosa, la golpeó, crujiendo los nudillos contra su hombro. El impacto le provocó una punzada de dolor en el brazo, pero no fue nada comparado con la culpa que siguió. Sin embargo, también sintió alivio. Había actuado con decisión y sin vacilar. Quizás estas manos pudieran aprender después de todo. La armadura de obsidiana fluyó por su piel una vez más, transformándola en una criatura de oscuridad cristalina. Justo a tiempo cuando 3 reclusos salvajes doblaron la esquina, sus cuerpos demacrados moviéndose a una velocidad sobrenatural, dientes afilados hasta las puntas y ojos desorbitados por la sed de sangre. Sila los enfrentó de frente, un torbellino de puños y pies de obsidiana. En el reducido espacio del túnel, sus movimientos eran aún más devastadores. Huesos destrozados, cuerpos lanzados contra las paredes con una fuerza aplastante. Un salvaje logró hundir sus afilados dientes en su antebrazo acorazado, solo para gritar al romperse la mandíbula contra el carapace vivo. La lucha duró menos de 30 segundos. Al terminar, Sila se encontraba entre los cuerpos destrozados. Su armadura ya empezaba a agrietarse y disolverse. Al desprenderse el último trozo, se desplomó contra la pared del túnel, más débil que antes. Kyle corrió a su lado, soportando su peso. ¿Estás bien? Ella lo apartó débilmente. Sigue adelante. Habrá más. Continuaron atravesando el túnel. Sila se apoyaba pesadamente en el hombro de Cal. Respiraba con dificultad y sentía la piel extrañamente caliente contra la de él. La transformación le había pasado factura. Para cuando llegaron a la salida del túnel, la noche había caído en Gehenna 7. La atmósfera tóxica del planeta creó una aurora inquietante en el cielo, tiñendo el paisaje de la cantera de tonos verdes y ámbar venenosos. Se refugiaron en una cueva poco profunda formada por un enorme equipo minero abandonado hacía décadas, que notó algo extraordinario al salir. Cada vez que Sila se transformaba, la armadura de obsidiana parecía crear un campo temporal que repelía el polvo cristalino del aire. Durante unos preciosos minutos después de cada transformación, respiraba con más facilidad y el ardor en los pulmones disminuía ligeramente. Era una pequeña misericordia, pero significativa dadas las circunstancias.
que él usó sus habilidades de ingeniería para manipular una alarma perimetral básica con el equipo de salvamento de los guardias mientras sí la vigilaba, con la mirada escudriñando la oscuridad con una mirada depredadora. Esto es ineficiente, dijo Caín mientras atendía el profundo moretón de su brazo, aplicando un parche medicado de botiquín de primeros auxilios de un guardia. La transferencia de energía es demasiado difusa. Está causando un daño tisular masivo. Sila lo observó, con una creciente curiosidad en su sospecha. ¿Qué propone, ingeniero? Las crestas óseas, dijo, tocando suavemente las protuberancias endurecidas de sus hombros y antebrazos. Son más densas, están más cerca de su sistema nervioso. Un golpe preciso y fuerte ahí debería activar al simbionte con menos pérdida de energía. Menos daño para ti. Consideró su teoría y asintió brevemente. «Pruébalo ahora», preguntó Cahill, sobresaltado. «Mejor probarlo ahora que en medio de una pelea», razonó. A regañadientes, Cahill se colocó a su lado. Estudió la cresta ósea de su hombro, observando su estructura y alineación. Luego, con precisión quirúrgica, la golpeó con el canto de la mano, usando mucha menos fuerza que antes. El efecto fue inmediato. La armadura de obsidiana fluyó por su piel, pero en lugar de cubrir todo su cuerpo, se formó solo sobre su torso y el brazo golpeado. Era más delgada, pero seguía siendo sólida. «Interesante», murmuró Sila, examinando la armadura parcial. «Más localizado, pero menos exhaustivo. Podría ser útil para situaciones que no requieren una cobertura total». La armadura se disolvió más rápido esta vez, y cuando lo hizo, los hematomas fueron notablemente menos graves. Sila asintió con aprobación. «Podría ser útil después de todo, ingeniero». Hizo una pausa, observándolo con renovado interés. «Tienes buen ojo para los sistemas biológicos. Inusual para un humano». «Solo estoy aplicando principios básicos de ingeniería», respondió Cahill. «Transferencia de energía, integridad estructural, optimización de sistemas. Tu simbionte puede ser biológico, pero sigue las mismas reglas que cualquier sistema complejo. La mayoría solo vería un arma», dijo. «Tú ves un sistema que se puede mejorar». «¿Te dije que mi nombre es?» «Sé tu nombre», interrumpió. «Pero lo que eres importa más que quién eres en este planeta». Tras un momento de silencio, Cal se armó de valor para hacer la pregunta que lo había estado inquietando. «Tu gente, los que pueden activar el simbionte a voluntad, ¿qué tipo de armadura producen?» Sila se puso rígida, visiblemente incómoda con el tema. Finalmente, suspiró. «Uniforme, predecible, un carropus estándar, el mismo patrón cada vez, diseñado por generaciones de consistencia evolutiva». Pasó los dedos por el moretón que se desvanecía donde la había golpeado. «Su armadura es más fuerte en muchos sentidos, pero no se adapta», terminó Cal, su mente de ingeniero haciendo la conexión. «Está estandarizada». Ella lo miró fijamente. «¿Cómo lo supiste?» «Tiene sentido. Tu simbionte responde a estímulos externos en lugar de órdenes mentales. Eso significa que está recopilando datos de propio impacto. Fuerza, dirección, contexto». Señaló las diferentes marcas en su piel. «He notado que la armadura se forma de manera diferente según dónde y cómo te golpee. Cuando nos enfrentamos a los salvajes, era más gruesa, más bestial. Contra los guardias corporativos, era más elegante, más desviada». Los ojos de Sila se abrieron ligeramente. «Eres más observadora de lo que creía». «Sí, mi defecto tiene una ventaja inesperada. Mi simbionte se adapta a la amenaza específica. Cuando los guardias me disparan, forma una carapaza optimizada contra armas de energía. Cuando los depredadores atacan, se endurece contra garras y dientes». Rió con amargura. «Mi gente nunca lo admitiría, pero mi simbionte roto podría ser un avance evolutivo. Por eso importa la ubicación y la fuerza precisas del impacto», reflexionó Cal. «No solo lo estoy activando, lo estoy calibrando». «Sí», dijo en voz baja. «Mi gente se horrorizaría al saber que necesito la ayuda de un humano para funcionar». Lo miró a los ojos. «Pero la verdad es que la precisión de tus ingenieros me está haciendo más efectiva que nunca». Su viaje durante los siguientes 3 días se convirtió en una terrible prueba de supervivencia. Cada día marcaba un visible declive en ambos. El polvo cristalino se infiltraba en todo. Su ropa, su equipo, sus pulmones. Los filtros improvisados de Cal se obstruían más rápido con cada hora que pasaba. Sus ataques de tos se alargaban,
a veces provocando manchas de sangre teñidas de partículas brillantes. A Sila le fue peor. Las repetidas transformaciones, combinadas con la atmósfera tóxica, le estaban causando un daño devastador. El vibrante azul de su piel se apagó hasta convertirse en un cian grisáceo enfermizo. Se le formaron ojeras. Sus movimientos, antes fluidos y precisos, se volvieron cada vez más rígidos y forzados. «Hombro izquierdo ahora», decía con voz áspera mientras los drones corporativos descendían del cielo tóxico. Su voz se debilitaba cada vez más fuerte en las costillas. «Están demasiado cerca». Mientras los reclusos salvajes los rodeaban en una planta de procesamiento abandonada, la sangre le manaba de la comisura de la boca, incluso antes de que comenzara la transformación. Cada lucha lo salvaba, pero a un precio terrible. Los golpes de Cal se volvieron más desesperados, más precisos, mientras luchaba por activar su armadura con el mínimo daño. Envolvió sus puños en retazos de tela, calculó los ángulos con precisión obsesiva, intentando distribuir la descarga cinética de forma que activara al simbionte sin dañar más su cuerpo debilitado. Por la noche, acurrucados en cualquier refugio que encontraran, Cal la observaba temblar en su sueño irregular, respirando con un doloroso gas. El respiro temporal que su armadura le proporcionaba del polvo se acortaba con cada transformación. La cristalización en sus pulmones progresaba a pesar de su fisiología alienígena. Al amanecer del cuarto día, Sila apenas podía mantenerse en pie sin apoyo. Sus ojos, antes agudos y alertas, estaban vidriosos por el dolor y el agotamiento. Al coronar una colina y ver el puerto espacial a lo lejos, que él comprendió con una certeza sombría que no sobreviviría ni un día más en la atmósfera tóxica de Gena 7. «Tenemos que llegar a los procesadores atmosféricos», dijo, sosteniendo su peso mientras examinaban el camino. «El aire limpio es lo único que puede darle a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse». Asintió débilmente, demasiado agotada para expresarse con palabras. Entonces, su cuerpo se tensó al divisar algo en el valle. El Coloso, una colosal excavadora de canteras, de fácilmente 20 pisos de altura, había sido capturada por una banda de reclusos y convertida en una fortaleza móvil. Sus enormes taladros y cortadores de plasma, diseñados para atravesar la corteza del planeta, habían sido reutilizados como armas. Un blindaje rudimentario cubría sus puntos vulnerables y la cabina del operador original se había ampliado para convertirla en un centro de mando fortificado. «El Coloso», susurró Sila, con reconocimiento en la voz. «Oí rumores». «¿Pero conoces esa cosa?», preguntó Cal con incredulidad. «Está controlada por una banda llamada los Excavadores. Antiguos ingenieros de minas que se volvieron salvajes, pero conservaron sus habilidades técnicas. La usan para controlar territorio, extraer recursos y matar a cualquiera que los desafíe». Cail estudió a Coloso a través de una mira telescópica. Se le heló la sangre al reconocer la figura que estaba de pie en la plataforma de observación. El ingeniero jefe Dorné, el responsable del mantenimiento del transporte prisión de Estasis 9. El hombre cuya negligencia provocó el accidente que mató a todos excepto a Cal. «Lo conozco», susurró Cal, con la voz tensa por la ira. «El líder. Era el ingeniero jefe de mi transporte. Falsificó registros de mantenimiento. Se saltó comprobaciones de seguridad críticas. Cuando lo denuncié, me encerró en un compartimento de almacenamiento. Esa es la única razón por la que sobreviví al accidente». Sila lo miró fijamente. «Las venganzas personales hacen que muera gente en Gena 7. «No se trata de venganza», respondió Cal, aunque la emoción que le quemaba el pecho ciertamente lo parecía. «Se trata de sus conocimientos de ingeniería. Tendrá el puerto espacial completamente asegurado. Necesitamos saber qué defensas instaló». Observaron cómo la enorme máquina retumbaba por el suelo de la cantera, con sus taladros girando periódicamente mientras aplastaba estructuras más pequeñas a su paso. De vez en cuando, disparos de armas surgían de sus niveles superiores, ahuyentando a carroñeros o bandas rivales. «Puedo escalarlo», dijo Sila de repente, con voz débil pero resuelta. «Llega al bloque del motor. Desactívalo desde dentro». Kel observó la imponente máquina, luego su estado de debilidad. El polvo cristalino también había empezado a afectarla. A pesar de su fisiología alienígena, respiraba con dificultad y el vibrante azul de su piel se había apagado. «Eso es un suicidio. He hecho ascensos más difíciles», insistió, «pero necesitaré la armadura activa todo el tiempo. No puedo dejar que se desvanezca». Cail sabía lo que una transformación prolongada le haría. Podría matarla.
El prolongado drenaje de energía, combinado con la toxicidad de la atmósfera de Jena 7, llevaría su sistema, ya sobrecargado, más allá de sus límites. Tiene que haber otra manera. No hay otra, afirmó, al ver la duda en sus ojos. A menos que prefieras probar suerte con las patrullas corporativas o los lagos ácidos del este. Cal miró fijamente al coloso, mientras su mente de ingeniero repasaba las posibilidades. Si logras llegar a la unión hidráulica principal en el tercer nivel, podrías provocar un fallo en cascada. Los sistemas de seguridad bloquearían toda la máquina. Entrecerró los ojos al concentrarse en la figura de Dorné, y su líder quedaría atrapado dentro. «Concéntrate, ingeniero», espetó Sila. «Esto no se trata de tu venganza. Se trata de despejar el camino hacia el puerto espacial antes de que ambos nos asfixiemos en esta roca». Cal asintió, reprimiendo su ira. «Voy contigo», negó con la cabeza. «Me retrasarás». «¿Me necesitas?», replicó él. «Para mantener la transformación, a menos que hayas descubierto cómo golpearte en la espalda mientras escalas». Su plan era desesperado, pero era la única opción. Se acercaron al amparo de la oscuridad, usando el estruendoso ruido de la excavadora para enmascarar sus movimientos. Al llegar a las enormes escaleras, Sila se giró hacia Cal. «Si no regreso», la interrumpió. «Si no regreso», insistió ella. «Los códigos de acceso a la bahía de mantenimiento de puerta espacial son 7734 Alfa Omega 9. Hay una nave exploradora con suficiente combustible para llegar al puesto de avanzada más cercano». Hizo una pausa y luego añadió con inesperada vulnerabilidad. «Mi gente nunca usa nombres, solo designaciones». Al ser llamada Sila, era la primera vez que me trataban como un individuo, no como un arma defectuosa. La confesión pilló a Cal por sorpresa. Antes de que pudiera responder, ella se colocó en la base de la máquina, el hombro izquierdo lo suficientemente fuerte como para una transformación completa. Lo que siguió fue un ballet caótico y desesperado. Cal la golpeó con fuerza precisa, activando la armadura de obsidiana, y luego la siguió mientras ella comenzaba su ascenso. Se movía con una velocidad increíble. La armadura le daba la fuerza para saltar entre asideros y atravesar obstáculos. A medida que ascendía, Kel usó un largo trozo de varilla para golpearla a la orden. Manteniendo la transformación, esquivó el fuego de plasma y los escombros desde arriba, concentrada en el ritmo de los golpes necesarios para mantener su armadura materializada. Una vez más, ella gritaba desde arriba, y él atacaba, haciendo una mueca al sentir el impacto atravesar el metal. Varilla. La sangre le goteaba por la comisura de la boca. Sus movimientos se volvían más lentos con cada minuto que pasaba. Pero seguía ascendiendo. Mientras Sila ascendía, que notó un patrón en los sistemas defensivos del coloso. Las torretas automatizadas no disparaban al azar. Seguían una secuencia predecible, el tipo de algoritmo de seguridad básico con el que había trabajado innumerables veces. Con su ojo de ingeniero, identificó un panel de mantenimiento cerca de la base de la máquina y lo abrió rápidamente. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, examinando el rudimentario cableado. Estas no eran especificaciones de fábrica. Alguien las había modificado, saltándose los protocolos de seguridad. Reconociendo la metodología característica de Dorné, Cal comenzó a desconectar y reconectar sistemáticamente los circuitos, causando fallos localizados en los sistemas defensivos inferiores del coloso. De repente, los altavoces externos de la enorme máquina cobraron vida. «Raiden», una voz retumbó, resonando por toda la cantera. «Sé que eres tú ahí abajo, miserable inspector de seguridad. Creí que habías muerto en el accidente». Cal se quedó paralizado. Dorné lo había visto. «Nos dejaste morir a todos, Dorné», gritó Cail, continuando con su sabotaje, incluso mientras hablaba. 17 personas muertas porque no te molestaste en seguir los protocolos básicos de mantenimiento». Una risa áspera resonó por los altavoces, y sin embargo, aquí estoy, rey de mi pequeño imperio. Esa es la diferencia entre nosotros, Raiden. Tú te aferras a tus preciadas regulaciones, mientras yo me adapto y sobrevivo. Las manos de Cal trabajaban furiosamente en el panel de control, desviando la energía de los sistemas hidráulicos principales. ¿A esto le llama sobrevivir? Atrapado en una roca venenosa, al mando de una banda de lunáticos. «Mejor que ser un lacayo corporativo», replicó Dorné, «siempre siguiendo órdenes, siempre con miedo de romper las reglas».
Los de tu clase están obsoletos, Raiden. Este es un mundo para hombres que no temen romper las cosas. La amarga ironía de esas palabras. A Kano se le escapó la idea de golpear a Sila de nuevo con la varilla, manteniendo su armadura intacta mientras ella ascendía cada vez más. Tienes razón en una cosa, Dorné, murmuró Kal al completar su sabotaje. A veces hay que romper cosas. Conectó el último circuito, provocando una cascada de chispas sobre él. Varias torretas defensivas de Coloso se desconectaron repentinamente, lo que le dio a Sila un camino más despejado hacia los niveles superiores. Estaba a mitad de camino cuando los excavadores finalmente organizaron una defensa coherente. Los focos iluminaron el lateral del Coloso y los internos armados comenzaron a salir de las escotillas y portillas. ¡Sigan!, gritó Kail, desviando la atención disparando su rifle de pulsos recuperado contra los defensores. «Eres tan patético como siempre, Raiden», resonó de nuevo la voz de Dorné, escondiéndote detrás de otros, dejándolos correr los riesgos. Igual que en el transporte, cuando te encerraste en ese compartimento de almacenamiento. «Me encerraron porque denuncié tu negligencia», gritó Kail. La rabia crecía en su interior. Sacrificas la seguridad por las ganancias y todos pagan el precio menos tú. Así funciona el universo. Dorné rió maniáticamente. Los fuertes sobreviven, los débiles siguen las reglas y mueren. Mira a tu amiga de piel azul ahí arriba. Ella lo entiende. Está luchando, adaptándose mientras tú te encoges de miedo abajo. Sila llegó al tercer nivel, un torbellino de furia obsidiana. Atravesó el blindaje exterior con las manos desnudas, destrozando las toscas defensas que los excavadores habían construido. Kail observaba desde abajo, sin dejar de proporcionar fuego de apoyo mientras mantenía contacto visual para los golpes cruciales que la mantenían transformada. Tu alienígena no llegará al centro de mando. Dorné se burló por los altavoces. He redirigido toda la seguridad a los niveles superiores. Será ceniza antes de llegar a la unión hidráulica. Kail examinó la enorme máquina. Su mente de ingeniero daba vueltas. Tenía que haber una forma de desviar la atención de Dorné. Su mirada se posó en una línea de combustible que recorría la sección inferior del Coloso, un suministro secundario para los generadores de emergencia. Si podía romperla, ya sabes cuál es su problema, Dorné, gritó Kal, colocándose cerca de la línea de combustible. Nunca entendiste la diferencia entre romper las reglas y romper los sistemas. Las reglas se pueden romper. Los sistemas tienen puntos de ruptura. Disparó su rifle de pulsos contra la línea de combustible. La explosión resultante no fue grande, pero fue suficiente para activar los protocolos de extinción de incendios en toda la mitad inferior del Coloso. Las alarmas sonaron al activarse los sistemas de emergencia, desviando la atención y los recursos de la posición de Sila. «¿Qué has hecho, idiota?», se enfureció Dorné por los altavoces. «¿Tienes idea de cuánto tiempo me llevó construir esto?». «Esa siempre ha sido tu debilidad», respondió Kail con una sombría satisfacción en la voz. «Construye sin entender el mantenimiento. Crea sin respetar. Las vulnerabilidades inherentes. Menuda ingeniera resultaste ser». Ella desapareció dentro de la máquina. Durante agonizantes minutos, Kal solo escuchó los sonidos del combate desde dentro. Gritos, fuego de plasma, el crujido de la armadura contra el metal y el hueso. Entonces Sila reapareció en un puerto diferente, agitando los brazos frenéticamente. «Listo. La cascada está comenzando». El Coloso se estremeció bajo ellos. Las bocinas de advertencia sonaron desde el interior cuando los sistemas de seguridad detectaron catastróficos fallos de presión en el sistema hidráulico. Sila comenzó su descenso, moviéndose aún más rápido de lo que había ascendido. Estaba casi en el suelo cuando una última torreta de defensa automatizada rastreó su movimiento y disparó. El pesado rayo de plasma la alcanzó en el pecho. El impacto la hizo volar fuera de la máquina. Se estrelló contra las rocas de abajo, y la armadura de obsidiana se rompió con el impacto. «Sila», Kal corrió, a su lado, ajeno al caos que estallaba a su alrededor mientras el Coloso se detenía en seco. Estaba inconsciente, sin bioarmadura. Su piel azul era cenicienta, casi gris, y su respiración era superficial e irregular. Kal sacó su escáner improvisado, rescatado de la enfermería del transporte. Las lecturas eran catastróficas: hemorragia interna, fallo orgánico, colapso metabólico. La transformación sostenida, combinada con la caída, la estaba matando.
Intentó primeros auxilios básicos, aplicando presión sobre las heridas visibles e inyectando estimulantes de los botiquines de los guardias. Fue inútil. Sus signos vitales seguían desvaneciéndose ante sus ojos. En su mente y en la de los ingenieros, un cálculo desesperado tomó forma. El simbionte se activó con un shock físico, quemando fuerza vital para crear un caparazón protector. Y si un shock lo suficientemente fuerte, un shock sistémico, un trauma casi mortal, pudiera obligarlo a entrar en un protocolo de emergencia, no para construir un caparazón defensivo, sino para reconstruir al propio huésped. Era una teoría descabellada, un acto de fe pura y desesperada en un sistema biológico que apenas comprendía. Pero como ingeniero, sabía que muchos sistemas tenían mecanismos de seguridad, protocolos de emergencia diseñados para activarse solo en las condiciones más extremas. La miró agonizante. Vio la confianza que había depositado en él, la vida que había arriesgado repetidamente para mantenerlos a ambos con vida. Tomó su decisión. «Lo siento», susurró, aunque ella no podía oírlo. Retrocedió un paso y respiró hondo, estremeciéndose. Se había pasado la vida intentando no lastimar a la gente. Ahora tenía que hacer lo contrario. Levantó su bota de sapo de acero y, con todas sus fuerzas, le dio una patada en el pecho. El sonido del impacto fue repugnante. Fue un golpe destinado a matar, a romperle las costillas y detener un corazón. Por un instante, no ocurrió nada. El cuerpo de Sila permaneció inmóvil, y Cal sintió una oleada de horror que lo invadió. La había matado. Su desesperada apuesta había fracasado. Entonces, su cuerpo estalló en un destello cegador de luz blanca. La armadura no se formó como antes. Fluyó como mercurio líquido, envolviéndola en un capullo liso y sin rasgos distintivos de obsidiana pura. A través de la superficie translúcida, Cal pudo ver cambios milagrosos. Heridas que se unían, huesos rotos que se realineaban, el color mismo que regresaba a su piel. Él no la había matado. Había llevado su cuerpo al límite, desencadenando una ola de regeneración tan poderosa que la reconstruyó de adentro hacia afuera. El capullo permaneció así durante casi una hora mientras el coloso ardía tras ellos. Cal montó guardia, luchando contra carroñeros y animales salvajes oportunistas atraídos por la conmoción. Cuando el caparazón de obsidiana finalmente comenzó a agrietarse, se acercó con cautela, sin saber que emergería. Sila se incorporó lentamente. Los últimos fragmentos de la armadura se desprendían como cristal negro. Estaba curada, completa y milagrosamente curada. La demacración había desaparecido. El azul vibrante regresó a su piel. Incluso las viejas cicatrices habían desaparecido. Estaba completa como no lo había estado desde que la encontró. Se tocó el pecho, sus dedos trazando un tenue patrón en forma de estrella en su piel. Una cicatriz que no había estado allí antes. La huella exacta de su bota. Un recordatorio permanente. «Me pateaste», dijo, con una mezcla de incredulidad y algo más. «Respeto, quizás». «Pensé que te estabas muriendo», respondió Cal, aún no del todo convencido de lo que había presenciado. «Pensé que tal vez, si el shock era lo suficientemente fuerte, obligarías al simbionte a entrar en modo regenerativo». Terminó la frase por él, con la comprensión asomándose en sus ojos. «Es una posibilidad teórica entre mi gente, pero nadie lo ha hecho nunca». Lo miró con nuevos ojos. «Tienes un instinto sorprendentemente bueno para ser ingeniero». «Te refieres a ser humano», corrigió. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Sí, para un humano». Llegaron, el puerto espacial abandonado al amanecer, sobre Gena 7. El código de acceso que Sila había memorizado aún funcionaba, lo que les permitió acceder a la bahía de mantenimiento donde esperaba una pequeña nave exploradora. Era vieja pero funcional, justo el tipo de plan B que un cazarrecompensas profesional prepararía. Dentro de la bahía sellada, el aire estaba milagrosamente limpio. Los procesadores atmosféricos aún funcionan, filtrando el polvo cristalino que impregnaba el resto del planeta. Tanto Cal como Sila respiraron profundamente y agradecieron el aire puro, sintiendo que sus pulmones empezaban a sanar. Mientras Cal comenzaba las comprobaciones previas al vuelo, su experiencia en ingeniería demostrando ser valiosa una vez más, Sila se quedó en las puertas de la bahía, observando el paisaje tóxico que casi les había costado la vida. «¿A dónde irán?», preguntó Cal mientras los motores cobraban vida. «Hay una recompensa por el ejecutivo que me tendió la trampa», dijo con la voz endurecida por la determinación. «Tengo la intención de cobrarlo». «Venganza, justicia», corrigió, «y una gran paga». Kaila sintió,
comprendiendo la distinción. Y después, Sila apartó la vista, con expresión pensativa mientras lo observaba. Después de eso, buscaré a otros como yo, aquellos etiquetados como defectuosos o rotos por sociedades que no pudieron comprender su valor. Hizo una pausa, con un dejo de vulnerabilidad en la voz. Quizás reúna un equipo. Personas cuyas diferencias los hagan más fuertes, no más débiles. Dejó que la insinuación flotara en el aire entre ellos. Un equipo así necesitaría a alguien que viera más allá de la superficie de las cosas, alguien que entendiera cómo optimizar sistemas que otros descartarían. Sus ojos se encontraron con los de él. Un buen ingeniero sería invaluable. No era exactamente una invitación, más bien una puerta entreabierta a propósito, esperando que decidiera si entrar o no. ¿Confías en alguien con mi historial?, preguntó Cahill en voz baja. Mi vacilación mató a 17 personas en Calisto. Confío en alguien cuya mente salvó mi vida, respondió ella. Alguien que convirtió un defecto en una ventaja. Escaparon en la pequeña lanzadera de mantenimiento, atravesando las nubes tóxicas de Jena 7 hacia la negrura estelar del espacio, mientras el planeta se alejaba tras ellos, convirtiéndose en otro punto venenoso en la inmensidad. Sila despertó por completo a su nueva realidad. Se colocó detrás de Cahill, quien estaba sentado en el asiento de copiloto, mirándose las manos como si pertenecieran a otra persona. «Nunca volveré a golpearte», dijo, con la voz ronca por la promesa. Sila le puso la mano suavemente en el hombro. El gesto fue cálido, confiado, tan diferente de las órdenes desesperadas y la brutal necesidad que habían definido su relación hasta ahora, que él bajó la mirada hacia sus manos, flexionando los dedos lentamente. En Calisto, me congelé. Temeroso de romper una viga de soporte, dejé morir a 17 personas. Levantó la vista para encontrarse con la de ella. Su expresión era una compleja mezcla de dolor y aceptación. Hoy te rompí para salvarte. Tú. Creo que por fin empiezo a entender cómo funcionan estas manos. No me rompiste, Cahill, respondió ella en voz baja. Sus ojos, que antes solo habían mostrado desprecio, ahora brillaban con un vínculo inquebrantable forjado en el dolor y la paradoja. Rompiste la jaula en la que había vivido toda mi vida. Mi defecto es mi mayor fortaleza, y fuiste el primero en verlo. Tomó su mano entre las suyas, examinando los callos del ingeniero. Tu gente valora la precisión, el cálculo cuidadoso, la mejora gradual. Mi gente valora la fuerza, la previsibilidad, la conformidad. Ambos estábamos atrapados en esos valores. Sus dedos recorrieron las cicatrices de sus nudillos, heridas ganadas a salvarle la vida. A veces, los sistemas más perfectos nacen de la imperfección. He pasado mi vida aterrorizada de cometer un error, admitió Cahill, de romper algo irreparable. Pero en este planeta, aprendí que algunas cosas necesitan romperse para reconstruirse. Y pasé mi vida avergonzada de estar rota, dijo Sila, sin darse cuenta de que mi defecto me permitió adaptarme de maneras que mi gente nunca pudo. Miró a la cicatriz estelar en su pecho, la marca de la bota de cal, el catalizador de su renacimiento. Hizo falta alguien igualmente defectuoso para demostrármelo. Mientras la nave exploradora aceleraba hacia estrellas lejanas, Cal se dio cuenta de que sus manos, que siempre había creído hechas solo para crear y reparar, habían salvado una vida de la destrucción. A veces, el mayor logro de un ingeniero no es construir algo nuevo, sino encontrar el punto preciso donde un sistema roto puede transformarse en algo mejor. Y en esa paradoja encontró no solo paz, sino propósito.